Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Bienvenidos todos a un episodio nuevo de Ajá. Bienvenida, Sofía, un gusto tenerte por aquí. Y bueno, como decíamos en la introducción, un tema bien interesante porque Pau y yo tenemos esta vena también ahí medio científica y nos gusta todo explicarlo de una manera entendible, digerible y que podamos realmente llegar con este mensaje a muchas personas. Y este es un tema que nos encanta porque hablar de números pues ya es algo que nos pone en un contexto que a veces a algunos nos truena el cable y a otros nos emociona poderlo poner en números. Así que el día de hoy estamos súper contentas de tenerte aquí, Sofía, porque vamos a platicar de este tema, de la numerología y de todo lo que puede hacer por nosotros. Y me gustaría empezar por lo más básico, ¿no? Que es literal, ¿qué es la numerología? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Qué es para todos los que en su vida han hecho algo cerca de sus números? Cuéntanos un poquito. Pues mira, la numerología, híjole, podemos remontarnos a Pitágoras, ¿no? O sea, a los hindúes antes de Pitágoras. Hay mucha gente que habla de numerología y que encuentra en los números un mensaje místico, una relación con lo divino, una relación con el más allá. O sea, como decir, no podemos creer que el mundo es eso que vemos y que empieza ahí y termina ahí, ¿no? Nuestra vida no puede estar atenida a esto. Entonces empiezan a investigar, ¿no? De hecho, los pitagóricos creían que las deidades, en lo que tú creyeras, ¿no? En un dios, porque era una época pues de múltiples creencias, ¿no? Que las deidades se comunicaban con nosotros a través de números, ¿no? Entonces los astrólogos tenían una idea de los números e interpretaban los números de cierta forma, los matemáticos de cierta forma, los químicos de cierta forma. Los números han sido parte de nuestra vida pues desde la existencia del ser humano, ¿no? Y en la última era hay varias escuelas que retoman estos orígenes pitagóricos. Incluso los hebreos, bueno, en su interpretación de la Biblia, en la Cábala, ¿no? Tienen mucho de estas interpretaciones de los números. ¿Qué nos quiere decir cada número? Porque no es una casualidad que hay ciertos números que nos definen, ciertos números que aparecen en nuestra vida constantemente, desde nuestra fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, varios teóricos juntan estas teorías, estas historias y las llevan a la práctica. Y como dicen, en un ejercicio científico, tratan de demostrar cómo los números tienen un poder vibratorio. Entonces yo te podría definir desde mi muy personal punto de vista que la numerología es eso, es el estudio del poder vibratorio de los números que hay en nuestra vida, ¿no? Cómo nos vibran, cómo nos llenan de energía, cómo nos conectan con lo divino, cómo nos conectan con nuestra misión de vida, porque todo ser humano viene a hacer algo en esta vida, y cómo, por qué, para qué, con qué nos enfrentamos a lo que hoy definimos como vida, ¿no? Entonces yo definiría eso así con la numerología, ¿no? Oye, Sofía, me gusta porque justo le das un tema que me encanta, que es la vibración, ¿no? Yo Sí. convencida de que todos somos energía y de que todo está vibrando a una frecuencia, pues me hace mucho sentido. Ahora, ¿cómo traducimos esa vibración de los números en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque nos estás hablando como de su historia y de que viene desde Pitágoras y evidentemente algo que viene de tantos años atrás, pues la gente ha encontrado un propósito, un sentido en estudiar numerología, ¿no? Si no hubiera sido de esas cosas que se hubieran quedado en el olvido y nadie lo estaríamos practicando. Cuéntanos, ¿cómo se traduce eso en la vida cotidiana? Claro. Pues mira,
podemos estudiar la fecha de nacimiento de un ser humano. Podemos estudiar las letras de su nombre que se traducen en números y ahí se suma un poder vibratorio. Podemos estudiar el ciclo de vida que está viviendo esta persona. Podemos estudiar el año mundial que estamos viviendo y la vibración de este año mundial y la vibración personal en referencia a este año. Pero todo parte de la fecha de nacimiento, porque para los hebreos, en la Kabbalah, hay dos fechas importantes que marcan la historia de un ser humano. Su fecha de nacimiento y su fecha de casamiento. Entonces uno diría, no, bueno, si no me caso, entonces ya me quedé inconcluso. No. Su fecha de casamiento me refiero a esta unión importante que tienes con un ser en tu vida, ¿no? Y por supuesto, si eres mamá, si eres papá, pues el nacimiento de estos seres que vienen a complementar tu vida, ¿no? Ahí empieza la historia, en la fecha de nacimiento. La pregunta que sigue es, oye, entonces todos los que nacimos el 12 de enero, yo nací el 12 de enero, ¿vibramos igual? ¿Somos igualitos? ¿O cómo? ¿No? Pues no. Esta fecha de nacimiento te da te traduce nos da 4 datos importantes. Nuestro día de nacimiento nos da un número que es nuestra esencia. Prácticamente es como, ¿qué vienes a hacer este mundo? Nosotros vibramos del 1 al 9, coloquialmente, normalmente, terrenalmente, ¿sí? Pero hay 2 números maestros, que son el 11 y el 22, que también aparecen en la fecha de nacimiento y que es tu esencia, es lo que vienes a hacer, son números maestros, ¿ok? El segundo dato importante que nos da la fecha de nacimiento es nuestro mes de nacimiento y es el karma, ¿ok? Es los principales obstáculos que vamos a enfrentar en nuestra vida y temas referentes a ese número. Ahorita vamos a explicar un poquito más a fondo. El tercer número que nos da la fecha de nacimiento son nuestras vidas pasadas, porque la numerología cree que el ser humano, que la vida es energía en movimiento y que existimos en otras formas y en otras vidas y en otros tiempos, y que teníamos tareas pendientes y que no completamos esas tareas y se nos dan 1 y 2 y 3 oportunidades como que de regresar a este plano terrenal y terminar esa misión que veníamos a hacer en forma de plantita, en forma de una mascota, en forma de un catedrático, en forma de un mantel, ¿no? O una vela, ¿no? Porque todo tiene un poder vibratorio. Entonces, el tercer elemento que nos da es el año de nacimiento, sumando sus dígitos, nos da qué tarea pendiente tenemos, ¿no? Y por último, la suma de estas 3, día, mes y año, nos da la personalidad. ¿Con qué talentos cuento yo para desplegar esta misión de vida, para controlar mi karma, para realizar mi tarea pendiente, ¿no? Es como la maleta con la que naces, ¿sí? La misión de vida no necesariamente naces con ella, la tienes que ir conquistando. El karma lo tienes que ir controlando y modulando. La tarea pendiente la tienes que ir entendiendo, concientizando, haciéndola tuya y trabajándola, conquistándola, ¿sí? La personalidad es algo con lo que tú naces, es como tu bagaje. Oye, Sofi, pero yo no me identifico con esto que dice la numerología que yo tengo. Bueno, vienes, ahí lo tienes que explorarlo, tienes que buscarlo, tienes que atenderlo, tienes que escucharlo, porque cuántas veces vivimos como anestesiados por esta cultura fast y no lo vemos, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da la fecha de nacimiento. ¿Qué hace que yo, Sofi, que nací un 12 de enero, vibre esos números distinto a otra persona que nació el mismo día que yo? 1, mi ambiente familiar, ¿no? O sea, somos nuestra historia, parte de nuestra historia, ¿no? No es lo mismo una persona que nace en un país que en otro país, no es lo mismo una persona que nace con cierto sexo, ¿no? Un hombre o una mujer. No es lo mismo una persona que nace con un sexo en ciertas familias, ¿no? No es lo mismo una persona que nace con un color de piel, con una condición sociocultural, económica, ¿no? No es lo mismo. Entonces, primero, nuestra historia familiar, el ambiente familiar, el ambiente de la familia de origen con la que me gesto.
en la que nací, ¿no? Segundo, mi acervo cultural. ¿Qué hago con esta historia? ¿Qué tanto la conozco? ¿Qué tanto me hago consciente de ella? ¿Qué tanto me enfoco en ella? ¿Qué tanto aprendo de ella y trabajo en ella, ¿no? Y tercero, mi medio ambiente actual, ¿no? Porque no es lo mismo vibrar mis números a los 12 años que a los 48, que ya tengo un aprendizaje o vivo ciertas circunstancias o estoy pasando por un proceso en donde tengo que aprender muchas cosas, tengo que entender muchas cosas, ¿no? O sea, me encantaría decirles que la vida es un menú a la carta. Entonces tú naces y dices, tantito de esto, poquito de esto. Pues no, ojalá que no, ojalá, pero no es así, ¿no? La vida te golpea, la vida te sorprende. Tú vas con tu camino derechito, sin meterte con nadie, no quieres problemas, ¿no? Y la vida te sorprende porque así es. La vida te da eso que tú no esperabas tal vez. Y tenemos la idea de decir, es que, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué? Porque así es. Porque la vida, en esta vida te tocó vivir eso. La vida te reta a ti a preguntarte qué vas a hacer con esto. No es al revés. Pensamos que es al revés, ¿no? ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué quiero que me des respuestas? No, la vida te manda este tipo de cosas para que tú encuentres tus respuestas, para que tú encuentres qué vas a hacer con esto y a pesar de esto, ¿no? Más o menos así se traduce. Está súper lindo porque es, primero, cómo se conecta esa fecha de nacimiento con cada uno de nosotros, y me encanta esto que explicas, que hablas de, por un lado, la esencia, otro es el karma, esas cosas que traemos, que tenemos que trabajar, nuestra personalidad, ¿no? Y hablaste de otras dos fechas que son importantes. Una que tiene que ver con la unión con alguien, ¿no? Y otras, pues las fechas de nacimiento de nuestros hijos, que son súper importantes. Pero a mí me gustaría un poquito entender antes, Sofía, ¿qué pasa con esta información? Porque ahorita justo dijiste, la vida te manda cosas. Entonces tú tienes cierta información que te dan estos números que tienen que ver con tu fecha de nacimiento y que, por lo que estoy entendiendo, va en relación a quiénes somos en nuestra personalidad, en nuestra esencia, en nuestro camino. Pero ¿qué pasa con otras áreas de nuestra vida? Por ejemplo, los números nos pueden ayudar a entender sobre nuestra salud, nos pueden ayudar a entender sobre aquello a lo que somos vulnerables en términos igual de salud mental, física, emocional. Por supuesto, por supuesto. Vamos a dar un ejemplo más concreto con esto que tú me dices, ¿no? Resulta que mi fecha de nacimiento, 12 de enero, y ya utilizo mi ejemplo porque si quieren utilizo alguno de los ejemplos de ustedes, ¿no? Pero no, hay una parte egocéntrica mía, pero es un tema más de practicidad, ¿ok? El 12, si yo sumo 1 y 2, dan un 3. Entonces mi esencia es 3. El 3 viene a ser un orador innato. El 3 viene a ser un desarrollador de la palabra. El 3 viene a ser un poder vibratorio de palabra, de conciliación, de acuerdos, de encuentros, de actividad, ¿no? Entonces, resulta que conozco una pareja y mi labor en la pareja tiene que ver con el 3. Pero resulta que estudio una carrera y mi desenvolvimiento en la carrera, o sea, esa salsita diferente en mi carrera, por ejemplo, de psicóloga, que otras psicólogas tienen o no, es ese 3. Pero resulta que enfrento una enfermedad, ¿no? Y mi salsita diferente para enfrentar esa enfermedad es eso. Hay un poder curativo en la palabra en aquellos que vibramos en 3, ¿no? Hay un poder curativo en la palabra en todos, ¿no? Yo creo. Pero ese 3 va a definir como los lentes con los que tú ves la vida, enfrentas la vida y contestas tu vida, ¿no? Y ahora, el número que tienes en personalidad, la suma de tu día, mes y año, aparte son talentos con los que puedes enfrentar esas circunstancias que se van dando en la vida. Entonces vas a ver a personas en un mismo proceso de divorcio, por decir algo, ¿no? Se están divorciando, se están separando de algo, hay una pérdida importante. Y un 7 lo va a manejar muy distinto a un 5 tal vez,
o a un 3 o a un 2, ¿no? Si quieren, ahorita hacemos un pequeño ejercicio en donde les doy así para que tomen nota los que nos están oyendo, qué vibra el 1, qué vibra el 2, qué vibra el 3, o sea, qué mantra tiene cada uno de los números, ¿no? Va. Ya sea te toca como personalidad, como misión o como karma. Si tú tienes en karma un 3, pues ¿qué quiere decir eso? Que uno de los principales obstáculos en tu vida va a ser tu poder de palabra, o que no te sabes expresar muy bien, o que te expresas así como el borras y dices las cosas como ahí vas, ¿no? Sin medir tu fuerza de palabra, o que vienes a trabajar con tu palabra porque esa misma te va a llevar a ciertas circunstancias de vida, ¿no? Y el karma en la numerología no es algo que estás cargando, ni que te lacera, ni que te pega, no, no, no. El karma es un obstáculo del cual vienes a aprender. Y en la numerología agradecemos todo. Nuestra misión, nuestro talento y nuestro karma. Me encanta, Sofía. Entonces, para ir aterrizando, me gustaría que nos ayudaras a sacar los números, ¿no? Para que todas las personas que nos escuchen pueden sacar estos 4 números importantes que nos dices en base a su fecha de nacimiento. ¿Te parece? Claro que sí, claro que sí. Ahí les va. El primer número es nuestra esencia, nuestro día de nacimiento. Es el número más importante de nuestro pináculo, que es algo que hacemos con la fecha de nacimiento, ¿no? Nos da 4 números importantes y a raíz de esos 4 números, pues nos da etapas de vida, que vienes a trabajar en tu primera etapa y tu segunda etapa, 4 etapas importantes de vida y todo esto. Nosotros nos vamos a enfocar en estos 4 números principales, ¿ok? Entonces, nuestro primer número es la esencia, es la suma de los dígitos de tu día de nacimiento. Yo nací un 25, pues 2 y 5 dan 7. Yo nací un 13, pues 1 y 3 dan 4. Todos los números se juntan a un solo dígito, menos el 11 y el 22. Si yo nací un 11, el 11 se queda 11. Si nací un 22, el 22 se queda 22. Si yo nací un 29 que suma 11, se queda 11. ¿Sí? Esos 3 números, estas 3 fechas son las únicas inamovibles que se quedan en 2 dígitos. ¿Por qué? Porque son números maestros. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro primer número importante. Segundo número importante, el mes de nacimiento. Nací en enero, tengo un karma 1. Nací en marzo, tengo un karma 3. Nací en diciembre, tengo un karma 3, porque es mes 12 y sumo 1 y 2. Nací en octubre, tengo un karma 1. Nací en noviembre, tengo un karma 11. El 11 se queda 11, ¿de acuerdo? Entonces, ese es nuestro segundo número. ¿Con qué obstáculos me voy a encontrar, no? Puedo tener mi misma esencia y mi mismo obstáculo, ¿no? Puedo haber nacido un 3 de diciembre. Entonces, tengo mi mayor virtud, si no la modulo, no la regulo, puede ser mi peor obstáculo en la vida. Es un péndulo, ¿no? Todos los números son un péndulo, los puedes vibrar en positivo o en negativo. Depende de qué, de tu historia familiar, de qué hiciste con esa historia familiar, tu acervo cultural y de tu momento actual, tu origen, ¿no? Sofía, estoy vibrando muy mal, muy mal. Bueno, va a salir lo peor del 3, porque en esencia eres un 3. No te preocupes, no trates de controlarlo, sácalo. La única forma para la numerología, la única forma de superar el dolor es atravesándolo. Es que no me puedo ir por la tangente, no, hay que atravesarlo. No puedo saltar el puente, no, hay que atravesarlo, ¿ok? El tercer número importante es tu año de nacimiento. Vas a sumar los dígitos de tu año de nacimiento, ¿ok? Yo nací en 1976, entonces es un 1 más el 9 más el 7 más el 6. Esos dígitos dan como resultado un 5. Entonces, mi tarea pendiente es el 5, que ahorita vamos a hablar de qué mantra trae el 5, ¿no? Aquellos que nacieron en 1975, suma 22. 22 se queda 22. ¿Sí? O sea, la suma de los dígitos de esa casilla, de ese rubro, se queda en un solo dígito menos 11 y 22. ¿De acuerdo? Y por último está la suma de esos 3. Que puedo sumar los números desplegados, 12 del 01 de 1976
o los números ya sumados, ¿no? 3, 1, 5. Sumados o sea, la suma en un solo dígito, ¿de acuerdo? Yo sugiero que sumen los números desplegados porque por ahí se nos puede ir un 22 y no nos damos cuenta. Un 11 y no nos damos cuenta. Y es muy importante estar cachando los 11 y los 22, ¿sí? Son poderes vibratorios, son maestros evolutivos en una familia. Cada vez que tenemos un 11 o un 22, en cualquiera de estos 4 números, representa una lección importante de vida, una lección fuerte de vida, pero también representa un maestro evolutivo en la familia, en lo que hago, ¿no? Estos 4 dígitos me van a ayudar también a ver cómo me relaciono con el otro. Porque imagínate que mi karma es la esencia del otro. Mi hijo tiene una esencia 1, pero ese es mi karma. Entonces entiendes muchas cosas, por eso choco tanto, ¿no? Pero fíjate que mi personalidad es su tarea pendiente. Es eso que él no logró hacer y que tuvo que caer otra vez en esta vida, o sea, una segunda ronda, ¿no? Y eso lo tengo yo como esencia. Yo le vengo a ayudar, para eso nació, porque en la psicología, en la psicología también, yo soy psicóloga de profesión, y en la numerología no hay nada casual, todo es causal. ¿Dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Quiénes son tus papás? ¿Por qué vives lo que vives? ¿Por qué eres como eres? ¿Por qué tienes estos rasgos con los que naciste? Todo es causal, no casual, ¿no? Entonces, no es casual que un hijo haya nacido en esta familia en donde yo tengo como esencia lo que él tiene como pendiente. Puede ser, ¿no? O hay familias en donde esta tarea pendiente la compartimos. Entonces puede ser que venimos de vidas pasadas ya juntos, ¿no? Y ya acarreando esta misma tarea pendiente. No aprendimos la lección en otras vidas y así regresamos a la misma dinámica para aprender la lección, para conocer la lección, para conquistar la lección. Híjole, me encanta porque no solo se trata de conocer nuestros números, ¿no? O sea, en un tema de relaciones, qué mejor que conocer los de nuestra pareja, nuestros hijos, sí. O sea, todo para poder conectar, porque como dices, es la manera de poder entendernos en sistema, ¿no? En familia. Claro, es el ente y su entorno. Para la numerología no hay nadie solo, somos seres sociales. Oye, Sofía, cuéntanos un poquito más de estos números maestros, de este 11 y este 22. ¿Qué onda? Si lo encontramos, ¿qué es lo que tendríamos que buscar? ¿Qué es lo que tendríamos que valorar? ¿Qué nos dicen? Mira, cada número tiene un mantra, persigue algo, por decirte algo. El 1 persigue la independencia, es el número de la independencia, de lo diferente, de lo original, es 1. Es flecha, es directo, va por lo que quiere, ¿sí? Tiene dotes del liderazgo. Su mantra es yo soy diferente. Entonces, cada vez que aparezca un 1 es eso, pero si yo lo tengo en karma, pues mi principal obstáculo es diferenciarme del clan. Mi principal obstáculo es diferenciar. Siempre me percibí diferente. Sí, tengo un 7, sí, tengo un 7. Ese es el 1. Ese es el 1. Ah, ese es el 1, ok. Y también tengo un 1, ok. Ok. Entonces, cada número tiene esto. El 7, justo que decías, Paulina, del 7. El 7 es el número mental. Es el número de la mente. Entonces, estas personas no pueden escapar a su mente vibrante y brillante. Todo lo razonan, lo racionalizan, le dan 20 vueltas, ¿no? Y el 11 es la potencialización del 7. O sea, si el 7 viene a trabajar temas de honor, de justicia, legales, de cuerpo, porque tienen una mente tan abierta y tienen un tercer ojo tan abierto que el umbral entre lo material y lo espiritual está muy abierto. Se dan cuenta de muchas cosas. El 7 es así. El 11 está potencializado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, aprender a saber que vienes con esta carga, ¿no? Porque mucha gente lo sufre.
Viene con esta, el 11 es un maestro evolutivo, ve cosas que otros no ven, y no me refiero a espíritus ni a fantasmas, ni a, que también puede pasar, ¿no? Me refiero a que un 7 o un 11 mucho más, pueden sentarse en una mesa y percibir el ambiente de esta mesa sin que nadie hable. Ver cosas que otros no ven. O llevan a una boda, ¿no? Mi esposo es 11 de esencia. Entonces van a una boda. Las primeras veces que íbamos, me decían, no van a durar. Y tómale, que en 3 años se divorcian. Yo decía, ¿qué viste? ¿Cómo vi? Y yo decía, ay, qué malo, qué crítico, qué juzgón. Nada más porque no la vio 2 minutos, ¿no? Entonces ya, ahora ya vamos a la boda, a las bodas y ya le digo, ¿cuál es el pronóstico? ¿No? O sea, puede ver amigos de ciertos amigos cercanos o así, o decirme, Sofi, esta persona está pasando por algo difícil. Me vibra algo, siento que hay algo, ¿no? Y la psicóloga soy yo. Entonces ya le digo, a ver, cáete un poquito con complemento. interpretaciones, porfis, ¿no? ¿Qué opinas? Le platico así de un paciente como para que me diga, ¿no? Ese es el 7 y el 11. El 8 también tiene una vibración y el 22 es la potencialización de esa vibración. O sea, el 11 y el 22 son potencializaciones de 2 números terrenales que todos tenemos, ¿no? También hay 33, 44 y todo, pero los teóricos de numerología dicen que todavía la humanidad no está en un nivel de conciencia para llegar a un 33 o a un 44 o a un 55, ¿no? O sea, que todavía estamos conquistando el 11 y el 22. Perfecto. Entonces, si quieres, para ir ayudando a la gente, Sofía, si podemos decir del 1 al 11, imagino, del 1 al 9, ¿qué significa cada uno para que la gente vaya incorporándolo exacto, que sería el primero que es la fecha de día de nacimiento, sería tu esencia, ¿correcto? Sí, correcto. El segundo sería el mes y es tu karma. El tercero es tu año de nacimiento y sería tu tarea pendiente. Y la suma de los 3 sería tu personalidad, ¿correcto? Así es, así es. Perfecto. Entonces ahora sí arráncate con qué significa cada número. Listo. Bueno, pues el 1, donde quiera que aparezca, en tarea pendiente, en personalidad, ¿sí? Habla de originalidad, de diferencia. El mantra del 1 es yo soy diferente. Son seres más bien solitarios, independientes, originales, diferentes, ¿no? Es el típico de ¿por qué no eres una niña normal? ¿No? ¿Por qué todos vamos para acá, mijita, y tú vas para otro lado? ¿No? Entonces, si lo traes en karma, vas a vivir ese obstáculo, ¿no? Que tal vez en tu infancia te pese, pero tal vez después ya no. Si lo tienes en esencia, también lo vives un poco distinto porque siempre fuiste la diferente, siempre, ¿no? Pero te vas acoplando, lo vas conquistando. Si lo tienes en tarea pendiente, ¿qué quiere decir el 1? Que no lograste independizarte en vidas pasadas y que vienes a esta ronda a aprender a estar contigo, a independizarte. Y la vida te va a mandar lecciones para que aprendas la lección. Si no la aprendes, te las va a mandar más fuerte. Para que te quede claro. Porque la numerología, la cábala, la psicología, todas estas materias y todo lo esotérico y lo místico creen que todo lo que tú vives es para tu más alto bien. Todo. Así tengas un día de palaraña, así, es para tu más alto bien. Así tengas una racha en donde le dices, bueno, lo que tú creas, ¿no? Pero Diosito, bueno, si tú demuestras el cariño con estas lecciones, ya me quedó claro que me quieres. Puedes querer a otro ser humano, te lo doy, por favor, o sea, vamos, le doy el privilegio, a mí ya déjame de ver, ¿no? De esas rachas en la vida que dices, Dios mío, ¿no? Ok, en esas rachas hay que pararse y hay que decir, ¿qué me está pidiendo la vida? ¿Qué tengo que ver? Estoy viendo y no puedo ver. Estoy viendo y no veo. ¿Sí? Entonces, ese es el tema del 1. El 1 viene a ser independiente, a mostrarse diferente, a ser original. El 2 es lo contrario del 1. El 2 viene a conciliar, a pertenecer, a ser pareja, a trabajar temas de dependencia, a trabajar en su vida temas de pareja.
¿sí? Entonces son grandes grandes políticos, grandes, no oradores, conciliadores, prudentes, disciplinados, son más bien seguidores que líderes, ¿no? Pero desde el seguimiento en el grupo, ellos pueden manejar al grupo. No son sumisos, ni son sometidos. Son seguidores, son buenos seguidores. Son muy buenos equipos, ¿no? El 2 viene a eso, a pertenecer, a trabajar su pertenencia. He tenido pacientes que vienen conmigo a numerología y me dicen, oye, Sofi, soy esencia 2 y no se me hace lo de la pareja. ¿Qué tienes que trabajar? Vamos a trabajar, vamos a ver cuáles son esas características del 2 que tú no estás viendo o que no quieres ver, o con los que no quieres identificarte o empatizar, ¿no? Porque el 2 viene a depender y a creer y a confiar, y tal vez tú no quieres confiar. Luego, casualmente, la vida es bien chistosa, pero tú vienes puedes ser un 1 y nacer en una familia sumamente retrógrada, represiva, con un padre así muy represivo, invasivo, duro, ¿no? Entonces tú dices, pues no tenía yo que aprender la independencia, pues sí, te la pongo dificilita, no es tan fácil, la esencia viene a conquistarse, ¿sí? El 2 tal vez viene de familias, puede ser, no necesariamente, pero puede ser que se enfrente a parejas poco vinculares, familias desconectadas, vínculos rotos, viene a trabajar su dependencia, su confianza, armar vínculos otra vez, ¿no? Eso es lo que viene a hacer. El 3 viene a hablar, viene a trabajar tu potencial de palabra, tu poder vibratorio en la palabra. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué mensaje vas a llevar con la gente? El multitask, como el 1 es independiente y el 2 es dependiente, el 3 es multitud. Siempre está rodeado de gente, su parte social la viene a trabajar, su parte de palabra, su parte de orador. ¿Cómo va a llevar su palabra para llevar a conciliar, a hacer, a crear, a producir, ¿no? Su mantra, el mantra del 3 es yo brillo, viene a brillar, ¿no? Entonces, hay personas que nacemos con un nivel de timidez brutal. Entonces dices, pero ¿por qué todos los escenarios de mi vida me ponen a tomar decisiones? Ahora que cantes, ahora que actúes, y yo me moría de la pena, ¿no? Y ahora pues soy panelista. Ya, me cedí a la vida. Entonces ya, doy conferencias y soy panelista, ¿no? Y me quedé sin voz. Sufro de la voz. Hay algo todavía en mi esencia que tengo que trabajar, ¿no? Eso es conocer tu esencia. No es, yo soy, mis chicharrones truenan, entonces yo sé hablar. No, vienes a conquistar tu esencia. No la tienes. Vienes a hacer eso que la vida te dio, ¿no? Vamos al 4. El 4 es como un cuadrado, así rígido, ¿no? Cuadrado. ¿Qué pensamos en un cuadrado? Rígido, inflexible. El 4, su mantra es yo logro, pero yo logro a través de esfuerzo. Es un ser productivo que logra, que se empodera, pero que viene a trabajar duro por eso que quiere. Tiene que ver con todo lo que es orden, estructura, disciplina, rituales, ¿no? Y a trabajar eso, porque puede haber nacido en una familia sumamente rigurosa, con orden y estructura, y él o ella quiere romper un poco esto, o viene de una familia completamente en desorden, sin rigor, sin estructura, sin orden, y él o ella tienen que buscar su orden, su estructura, ¿no? El 5 grita, yo soy libre. El 5 viene a trabajar temas de libertad, ¿no? Entonces, el 5 es impetuoso, impulsivo. Cuando hay un 5 en esta primera línea de fecha de nacimiento o en tu nombre, representa la libertad. Pero a veces buscas la libertad a través del impulso. El 5 es impulsivo, es impetuoso. Es crítico, le gusta la aventura, el riesgo. Cuando hay un 5, y sobre todo en esencia, es como si dice, a ver, ¿dónde hay crisis? Acá, yo voy allá, ¿no? Siempre está metido en problemas, el 5. Los procesos del 5, sobre todo en esencia, no son fáciles. Son procesos complejos,
Pero hay cierta adrenalina en el 5 que le gusta eso, ¿no? Es el que discute, el que opina, el que dice, el que hace. Pero aparte tiene un nivel atractivo bien importante. O sea, el 5 es esta parte, pues, más instintual y animal que tenemos todos en una persona. El 5 es instintual. Es lo contrario del 4, ¿no? El 1 es lo contrario del 2. El 3 viene como a juntar. El 4 es rígido, el 5 es completamente inflexible, libre, abierto, ¿no? Y el 6 es yo nutro. Viene a juntar estos dos, ¿no? El 6 viene a nutrir, a cuidar, a proveer. Es generoso, es bondadoso, es dadivoso, es entregado. Es la madre tierra. El 6 donde pisa florece, pero florece a través de dar, de cuidar del otro, ¿sí? De cuidar de... El 6 viene a trabajar temas con la figura materna. Cuando yo en estos 4 números importantes de fecha de nacimiento aparece un 6, vengo a trabajar temas con figura materna. Y bueno, de estos 4 números se suma hacia arriba y se resta hacia abajo y hacen un diamante que parece, bueno, que le llamamos pináculo en la numerología. Lo de arriba es un dharma, lo que te da la vida, son diferentes etapas de vida, y lo de abajo es un karma. En cada etapa de vida te vas a encontrar con cierto obstáculo, ¿no? Si aparece un 6 en este pináculo, en este famoso pináculo, vienes a trabajar temas de nutrir, de cuidarte, de cuidado personal y cuidado de los otros. Y por eso vienes a trabajar temas de madre, porque bueno, la numerología no está muy lejos de la psicología freudiana, sobre todo, en donde hablamos un poco de la figura de la madre, ¿no? Este es el 6. El 7 viene a trabajar temas importantes de mente, ¿no? El 7, su mantra es yo sé. Viene a ser maestro, viene a trabajar, viene a entender, viene a conocer. Casualmente o causalmente, ¿no? Son los que recuerdan la historia familiar, los que unen la historia familiar, los que en algún momento en su vida, pues el papá no se hablaba con el hermano, pero entonces el 7 tuvo una crisis o una separación, una pérdida, una enfermedad, y se tienen que unir. El 7 viene a cuestionar y a entender y a razonar la historia familiar. Tiene un tercer ojo muy abierto, es el número de la mente, muy abierto, y entonces es más propenso a vivir enfermedades. ¿Quiere decir que si soy 7 me voy a enfermar? No. No, pero es más propenso porque tiene un tercer ojo muy abierto y la enfermedad es la manifestación de que algo en el sistema no está bien, ¿no? A veces yo cargo una enfermedad no por algo que yo tengo que trabajar necesariamente sola. Acuérdense, el ser humano es él y su entorno. Jamás es él solo. A veces estás traduciendo algo que el entorno está viviendo y que no quiere hablar o que no quiere ver. De estos entornos que ven pero no ven. Y entonces un miembro se enferma, así pasa, ¿no? Entonces el 7 viene a eso, viene a trabajar. Oye, Sofi, pero yo no tengo 7 y he sido muy enfermizo en mi vida. Yo no tengo 7 si he vivido esto. Checa si no hay un 11 por ahí y checa si en tu nombre no hay eso, porque a veces en la fecha de nacimiento no lo hay, pero en el nombre vibramos un 7, o en el ciclo que estás viviendo en este momento, ¿sí? Hay un 7. Para algo estás viviendo esta enfermedad, o cada cierto tiempo una enfermedad, ¿no? Pero el 7 va a aparecer en algún lado, ¿ok? El 8, el 7 tiene una potencialización que es el 11, ¿se enferma más? No, pero piensa más, razona más, es un maestro evolutivo. Si el 7 es pensante y solitario y razonador, el 11 es más, lo tiene mucho más elaborado, mucho más. El 11 viene a compartir sus conocimientos con el clan y con su sociedad. Ese es el 11. Para que un 7 se convierta, yo puedo vibrar en 7 y convertirme en un 11 cuando yo trasciendo mi conocimiento. ¿Sí? El 11 y el 22 vienen a trascender. Son potencializaciones de otros números terrenales, pero vienen a trascender. En la numerología
y en todo lo místico, se cree en una conciencia colectiva. El ser humano va a subir de nivel el día que tengamos una conciencia colectiva. Entonces, la numerología no se queda atrás y dice, si el 11 es la potencialización del 7, esas características que tiene el 7 las tiene que ir a compartir. Si no las comparte, se va a quedar vibrando en un 7. No va a ser un 11 nunca. Y puede ser, ¿no? A veces puede ser. El 8. El 8 es la relación con lo material, con lo económico, con el padre proveedor, el arquetipo del padre proveedor. El 8 viene a trabajar temas con el padre. Este padre que te da, este padre que a veces no te da, este padre que te da con condiciones, este padre que se repite en tus relaciones después de pareja, siendo hombre o mujer, ¿eh? Acá no somos binarios, somos abiertos en la numerología. Vivas como vivas tu sexualidad, tu género, tu sensualidad, el 8 viene a trabajar tu arquetipo masculino de proveer, de dar, ¿sí? De cuidar, ¿no? De cuidar de la familia, de tener dinero o no tener, de hacer. El 8 es el único número que se escribe igual arriba y abajo. Es un infinito inverso, ¿no? Entonces, quiere decir que no importa, en realidad en numerología y en todo lo místico, pues en realidad no importa el dinero, importa tu relación con el dinero. ¿Qué haces con tener o no tener, no? Y es lo mismo en numerología. Si aparece un 8 arriba o abajo, en tu pináculo, si aparecen tareas pendientes o no, vienes a trabajar esta figura del padre proveedor. Y convertirte tú en un proveedor o no, trabajar tu relación con lo material, con el dinero, ¿no? Su potencialización es el 22. Y para yo potencializar el 8, tengo que dar, tengo que compartir a mi clan, a mi familia, a mi sociedad, ¿sí? Si no me quedo en 8 o me quedo en otro número. El 22 es la potencialización del 8, ¿sí? Y bien, acuérdense, 11 y 22 vienen a trascender el 11 en lo mental, el 22 en lo material. Viene a materializar los sueños propios y de los demás. Ese es el 22. Oye, Sofi, pero yo soy un 22. Y no, show me the money, no. No obstante, para que alguien desarrolle un proyecto bien importante, una idea importante, concretar algo, tiene dotes de liderazgo, de dirección, de administración. El 8 tiene esos dotes y el 22 también, ¿ok? Acuérdense, no es tener o no tener, es la relación que tienes con eso y con el padre proveedor, con tu arquetipo de padre proveedor. Y vamos al 9, el 9 al final, ¿no? El 9 su mantra es yo trasciendo, pero no es como el 11 y el 22, es trascender a través de las buenas acciones. El 9 es bondad, amor por el prójimo. No es la generosidad del 6, el 6 es más madre nutriza, estas madres que les gusta cuidar su espacio, tener su casa bien, viajar bonito, comer bonito, ¿no? En petit. El 9 es la bondad hacia el exterior, tu dolor me duele, ¿no? Trascender con acciones al bien común. El 9 es el número de fin, entonces cada vez que aparece un 9, hay que ver si hay un término, hay un tema de término, hay un tema de cierre, hay un tema de graduación, hay un tema de esta sensación de que pero estoy con un pie afuera, ¿no? Hay personas que tienen en el pináculo 1 y 9. Entonces todo el tiempo están pendulando entre inicios y términos, inicios y términos. Y en su historia hay inicios y términos, inicios y términos. Que fíjate que la abuela paterna migró y que no sé qué, y que la otra abuela perdió a 2 parejas, y luego el abuelo, no sé qué, y el otro, ¿no? Hay este péndulo en la historia entre inicios y términos, inicios y términos. El 1 es este número de inicio y el 9 es el número de cierre, de término, de graduación. Como ven, ningún número es negativo. Todos tienen un lado muy positivo y un lado, pues, que tenemos que controlar y negativo, ¿no? Todos. Algunos un poco más, algunos un poco menos, pero mi dolor
no hace que tu dolor o tu reto sea mayor o menor. Cada uno vive lo que le tocó vivir para su más alto bien. Eso es principalmente, pues, los números y los mantras de los números. Está buenísimo. Ya volví a tomar notas después de haber hecho mi numerología, pero no importa, ya me brincaron algunos temas. Oye, Sofía, hay un tema que creo que es súper importante tocar justo cambiando de año, y es la vibración del nuevo año, porque venimos de 2, 3 años de auxilio, por favor. ¿Qué vibración trajeron estos últimos años? Pero ¿qué viene en este 2023? Que si hacemos la suma, pues es un 2, ¿no? Más un 2, más un 3, y entonces nos da un 7. Un 7. Un Cuéntanos. Todos vamos a vibrar en un 7, ¿no? ¿Qué significa eso? Muy buena tu pregunta, fíjense. El 2020 es un 4, un cuadrado. Nos obliga a encerrarnos, a reflexionar y a trabajar duro por nuestro bienestar. El 2021 grita libertad, todos queríamos salir, a hacer diferente, buscar, ¿no? Y viene una crisis bien importante, porque no aprendimos. Viene una crisis. El 2020 pintaba fuerte, pero el 2021 fue mucho más doloroso para mucha gente que salió y se encontró con una realidad cambiada. Porque el 5, aparte de gritar libertad, grita movimiento, cambio, 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 ¿no? El 6 grita madre nutriza. Aprendamos a cuidarnos, a nutrirnos, a ser generosos con nosotros, a cuidar nuestro cuerpo, a hacer las paces con mi madre nutriza, ¿no? Y el 7, el 2023, ¿sí? Que se supone que tenemos que ya haber conocido estas lecciones, aprendido estas lecciones, entendido que la Madre Tierra nos quiere decir algo, ¿sí? En el 2023, ¿sí? Tenemos que aprender a reflexionar, a hacer, a concretizar nuestros pensamientos, a pensar en el bien común. El 7 tiene que ver con temas también legales, temas concretos, temas, o sea, lo que piensas, lo concretizas, lo llevas a la acción, ¿no? Entonces, en el 7 va a haber un movimiento de mucha más conciencia, eso esperamos, ¿no? De la humanidad, de mucho más entendimiento, de mucho más razonamiento, ¿sí? Y de generación de nuevas ideas. Para que el 8 podamos materializar esos sueños y ver y hacer las paces con un padre proveedor en todos los países, en todas nuestras rubros familiares, materiales, todo esto. Entonces, lo que nos depara en los próximos años es, en los próximos 2 años, es pensar, concientizar, unir conciencia, ser más entendidos de lo que nos rodea. No soy yo y mi entorno, para luego materializar nuestros sueños y hacer las paces con este padre proveedor. ¿Cómo voy a hacer para materializar esto por el bien común y por mi más alto bien, ¿no? El más alto bien común, ¿no? Y luego viene el año 9, que cierra este ciclo de 9 años que la humanidad tenía que trabajar. Cada 9 años se abre un nuevo ciclo y se cierra un nuevo ciclo, ¿no? Ahora, en la tarea universal, yo tengo una tarea personal. Entonces, cuando uno piensa en una numerología personal, pues hablamos de la fecha de nacimiento, de su nombre también, de sus sinastrías familiares, que tiene que ver su fecha de nacimiento con las fechas de nacimiento de otros miembros de la familia, sus etapas de vida, qué ciclo, qué año estamos viviendo todo el mundo y qué año estás viviendo tú personalmente. Rápidamente, cuando sacas tu año personal, tu día de nacimiento, con tu mes de nacimiento se suma más el año en curso. Oye, Sofía, yo este año que me casé viví un año dificilísimo. ¿Quieres ver qué vibrabas ese año? Tu día más tu mes más el año del evento que viviste, ¿no? ¿Qué venías a aprender? Yo fui mamá en tal año, pero otra persona se enfermó, pero otra persona fue mamá también. Pero mi año personal me vibraba en 6. Yo venía a aprender a nutrir a alguien más. Pero tal vez alguien más vibraba en 1. Venía a enfrentarse con su propia necesidad de independencia. Entonces yo viví mi maternidad muy distinta a ti, porque yo vibraba en 1 y tú vibrabas en 6 ese mismo año.
Me encanta, porque por más escépticos que seamos de todo esto, ¿no? Siempre cuando empezamos a descubrir esta otra parte mística o ancestral, hay algo que todos nos resuena, ¿no? No creo que nadie que nos esté escuchando no haya dicho, híjole, este 7 sí significa algo, o este 8, o ya estoy llegando a 22, ¿no? Por decir algo. Y creo que eso es la magia de cuando empezamos a reconocer que hay muchísima sabiduría ancestral que hemos descartado, que hemos de alguna manera olvidado y que pueden ser grandes recursos para dejar de luchar con algunas cosas o entendernos mejor, ¿no? Creo que todos estamos en este camino, al menos una gran parte de entender para qué estamos aquí, cómo estamos aquí y de qué manera eso nos puede ayudar. Y como tú decías, ¿cuántas personas no están en una lucha constante con su situación, con su personalidad, con sus relaciones? Y a lo mejor la numerología puede ser esa ruta que nos empiece a guiar por un viaje mucho más armónico, donde no nos peleamos, sino abrazamos y entendemos. Y me encantaría que nos compartieras, Sofi, cómo fue, ¿no? Para tratar de ya ir cerrando esta plática, que llegó a ti la numerología y cómo fue que empezaste a entrar en este camino, porque me parece sumamente interesante que siendo psicóloga apliques también la numerología en tu práctica. Claro. Qué buena pregunta. Gracias, Paulina. Mira, yo soy psicóloga de formación psicoanalítica. Hace 27 años trabajo en la clínica. En la clínica me refiero al consultorio. Tengo varias especialidades sobre desarrollo infantil, muy científico siempre, muy comprobable, ¿no? Que esto que también es comprobable, pero bueno, mucho más. Intuyo que eres un 7 en algo. Soy un 3, pero sí, por ahí tengo unos 7 y unos 11. Correcto, correcto. Todo el tiempo me la paso estudiando y soy un 1 de karma. Vengo a diferenciarme del resto, ¿no? Vengo de un clan, y clan me refiero a mi familia y a mi gente inmediata, muy cerrado, un padre libanés, una comunidad judía muy cerrada, en donde la mujer tenía un rol definido, ¿no? Y yo quería ese rol, pero quería también estudiar y salir y avanzar y todo esto. Pero bueno, como buena chica judía, me caso relativamente joven, tengo mis hijos, mi esposo es como una figura, un padre proveedor, ¿no? Trabajo este desplazamiento del primer padre al segundo, ¿no? La vida me golpea en varias ocasiones, pero no lo quiero ver, lo estoy viendo, pero no lo veo, ¿no? Hasta que hace 6 años, mis suegros y seres que yo quería muchísimo y tenía yo una relación muy estrecha con ellos, enferman los dos y fallecen los dos en el lapso de 10 meses. Y esta figura de padre proveedor que me cuidaba, me proveía, me protegía, me atendía, pues se desploma ante mis ojos, siendo un 11. Y yo tengo que hacerme cargo de mi vida y de mi entorno. Y casualmente, porque es casual, ¿no? Me encuentro con una vecina que me dice, vamos a tomar un curso. ¿Qué vas a hacer hoy? No, pues nada, ir a ir al gimnasio. Vámonos a tomar un curso de numerología. Y mi contestación fue directa, no manches. O sea, soy psicoanalista, ya sabes, ¿no? El ego del profesionista de la salud, ¿no? Vente, te va a gustar. Y fue hace 6 años que coincidió con este proceso, pues muy desgarrador, familiar, muy desgarrador. Conozco a mi maestra, se llama Laura Rodríguez. Ella tiene una escuela que se llama Numerología Cotidiana. Ya metí un gol ahí, no sé si se pueda o no. Y empiezo a certificarme con ella, a tomar diferentes módulos, son 5 módulos y una certificación y bueno, varias cosas. Empiezo a estudiar y adentrarme en este mundo y empiezo a encontrar respuestas que científicamente hablando no encontraba. Porque hay un mundo, el ser humano tiene un ser espiritual. Nos guste o no, no, lo entendamos o no, hay un ser espiritual que conecta con otras personas y que por ser místico y esotérico no tiene menor importancia que aquello tangible, palpable y comprobable. Y entonces me doy cuenta que yo tenía que trabajar mucho
mucho este ser espiritual, porque mi parte racional todo el tiempo estaba buscando respuestas lógicas, respuestas que yo podía hablar, entender, analizar, compartir, pero a lo lógico. Y sí, la vida nos golpea fuerte. Como dice Laura, mi maestra, hay bendiciones que vienen disfrazadas de grandes tragedias, Sofía. Tú tenías que vivir esta gran tragedia para despertar, para tener un despertar propio, familiar y en tu clan, para decirle al mundo, con este poder de oratoria que tienes, que no podemos ser eso que vemos nada más, que hay algo mucho más grande que nosotros, que está ahí y que nos cuida y nos protege y nos dirige y nos alecciona también, y que tú tienes que hacer un gran trabajo de conexión. No es casual que hoy nos encontremos nosotras tres. No es casual que en algún momento nuestras vidas se hayan cruzado. Todo es causal, todo es para algo. Entonces, ojalá, me gustaría, no estoy acá para leccionar a nadie. Cada uno tiene un proceso personal. Y la vida solita se encarga de que tú encuentres tu respuesta, ¿no? Pero me encantaría que el mundo, a nivel colectivo, entendamos que esto que vivimos estos 9 años, ¿no? Y que lo vivimos igualito hace 100 años, igualito, ¿eh? En 1920, algo nos pasó como humanidad que nos hizo concentrarnos como humanidad en el bien común. Lo mismo pasó 100 años después, 1920, 2020. Nos hace, algo pasa que te hace concentrarte, y es para nuestro más alto bien, y vibrar en conciencia colectiva. Todo lo que hagas, pintar un mandala, meditar, rezar, caminar con una amiga, leer un libro en un círculo lector, pintar algo, esculpir algo, dar una plática, tomar una plática, numerología, cábala, lo que tú quieras. Todo lo que hagas en conciencia colectiva va a sumar a tu más alto bien y al de tu entorno. No somos seres individuales. Qué lindo mensaje. Gracias, Sofía. Y qué padre, qué padre. Creo que muchos de los invitados que hemos tenido en estos espacios justo hacen esta gran conexión, ¿no? Del mundo mental, científico, comprobable, tangible, abrirse a que también somos seres espirituales, energéticos, integrales, ¿no? Y como eso complementa, integra. Oye, Sofía, estamos a punto de terminar y siempre nos gusta terminar nuestras entrevistas, nuestras pláticas, pidiéndoles que nos compartan un aha moment, algún momento de algún descubrimiento que nos quieras compartir. Pues ese momento, el momento en que mi esposo se queda en la orfandad, y a partir de su orfandad yo me doy cuenta que puedo ser ese padre proveedor para él. Yo también. Que puedo tomarle la mano, que puedo ver su necesidad y que puedo dejar de pensar en mí y ver por el otro, porque hoy el otro requiere de mí, ¿no? Ese fue uno de los momentos más vulnerables, pero más enriquecedores de mi vida, ¿no? Qué lindo. Gracias por compartirlo, Sofía. Oye, si alguien te quiere seguir, quiere hacer su numerología o quiere ir a terapia contigo, que me imagino que sigues dando consulta, Claro. ¿dónde te encuentran? Estoy en Facebook e Instagram como Sofía Mande Dayan. Tengo una página que se llama Cerebrito.com con mi marido es neuropediatra y nos dedicamos mucho a la psicoeducación. Tenemos otra familia en Facebook que se llama Club TDH, damos flyers y pláticas sobre esto. Y constantemente no estoy subiendo mucho tema de numerología porque lo trabajo más a nivel privado, en consulta, pero también damos cursos y encuentros numerológicos presenciales o por Zoom. Entonces me pueden contactar con muchísimo gusto a mis redes sociales y ahí hacer pues una comunidad numerológica. Súper. Muchísimas gracias. Un gustazo tenerte aquí, Sofía. Gracias a ustedes. Muchas gracias.